dejes, fortaleza mía, apresura. Hola, bienvenidos. Hoy vamos a participar de unos textos bíblicos y el tema va a ser la fe. Hola Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes, mi hermano. Todo bien. Carlos, ¿qué es la fe? Muy bien, muy buena pregunta. La fe, según la Biblia, esto está escrito en Hebreos 11, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Eso es bíblicamente la explicación de lo que es la fe. Bíblicamente, está bien. ¿Por qué necesitamos fe, Carlos? Muy bien. Como acá me dejaban leer, es una necesidad también en el cristiano de tener fe. ¿Para qué? Para poder agradar a Dios. ¿Sí? Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Estamos? Si yo creí en la palabra de Dios, tengo que creer que hay Dios. Si yo creí que Dios me va a salvar, tengo que creerle a Dios. Porque si yo no le creo a Dios, o sea, yo no le creo a su palabra, es imposible que yo pueda tener fe. Y de esta forma es imposible de que yo pueda agradar a Dios. ¿Sí? Me dejaban leer, dice que es la certeza de lo que se espera. ¿Qué esperamos nosotros los que hemos creído? Nuestra salvación. No esperamos bienes materiales, esperamos nuestra salvación. Dice que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces nosotros tenemos que estar convencidos que hay Dios. ¿Sí? Que está nuestro Señor Jesucristo, que está el Espíritu Santo. Entonces, la fe es necesaria, ¿para qué? Para yo poder caminar delante de Dios. Ahí vos decías, y nombrabas al Padre y a Jesucristo. En nuestra fe no pueden faltar ni el Padre, ni el Hijo, ni el Espíritu Santo. Amén. Estos tres hacen una sola persona, como dice su palabra. ¿Sí? Entonces yo tengo que tener fe en esa persona, o sea, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Yo no puedo tener fe en otras cosas, porque de esa forma no agradaría a Dios. O sea, no creería en Dios realmente. Porque si yo creo en Dios, ¿sí? Tengo que creerle a Dios. Ahora, si Dios me dice, un ejemplo, o el Señor Jesucristo nos enseña, dice que es el camino, la verdad y la vida, yo tengo que creerle. Y no voy a ir a una imagen, no voy a ir a una... ¿cómo se llama? A una situación para creer que hay Dios. No, yo tengo que llegar a Dios a través del Señor Jesucristo, porque eso dice su palabra. Entonces, si yo tengo fe en otras cosas, no es una fe en Dios, sino en una doctrina. ¿Y cómo tenemos fe, Carlos? ¿Cómo hay una situación que se da en la Biblia donde los discípulos le piden a Jesús, al Señor, que le aumente la fe? Bueno, la única forma de obtener fe para nosotros, los creyentes, es a través de su palabra. Y eso dice en la Biblia, en Romanos 10:17, dice que la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué cosa? Dice, el oír palabra de Dios. El oír por la palabra de Dios. Amén. Entonces yo voy a aumentar la fe en mi vida, espiritual obviamente, a través de su palabra. ¿Por qué? Porque yo a través de la palabra voy conociendo a Dios. Voy conociendo la persona de Dios. Voy a saber quién es Dios. ¿Cuáles son los atributos de Dios? ¿Qué es lo que a Dios le gusta? ¿Qué cosas no le gustan? ¿Sí? Entonces, yo voy a caminar delante de Él como Él me dice en su palabra. Ahora, si a mí me enseñan otra cosa, que no sea bíblica, ¿obtendré fe? ¿No? En Dios no. En las doctrinas, en las costumbres, en los mandamientos de hombres, sí. Voy a creer que a través de eso voy a llegar a Dios. Pero esa fe no salva. No salva. Es una fe que no te lleva a la salvación. La única forma de nosotros obtener nuestra salvación es a través de la fe en Dios. La fe en Cristo y la fe en el Espíritu Santo. Amén. Carlos, también se ha visto que hay personas que dicen tener fe, ¿no? Pero por ahí uno lo escucha que declaran, decretan. Claro. Bueno, por eso mismo me dejaba decirte. Cuando en una doctrina se enseña algo que no es bíblico, ¿sí? Lo hacen... No está en la Biblia. No está en la Biblia. En primer lugar, no está en la Biblia. O sea, está una forma de decir, en una parte de la Biblia está escrito, dice que todo lo que tú temes te sobrevendrá, ¿sí? Ahora, si yo declaro,
Si es voluntad de Dios, Dios me lo va a dar. Pero por más que yo declare, si no es voluntad de Dios, no la voy a obtener. No vas a torcer el brazo. Amén. Claro. Entonces, si a mí en una doctrina, ¿no? Bíblica, ¿a dónde me van a llevar a mí, bíblicamente? A la cruz de Cristo, para entender que Él murió por mí. O sea, que mi salvación es a través de Jesucristo, ¿sí? Que Él murió por mí, por mis pecados, ¿sí? Porque mi condenación ya estaba hecha, porque yo estaba muerto en delitos y pecados, pero Él murió por mí. Ese sacrificio me salva a mí, me reconcilia con el Padre. Entonces yo voy a creer en eso. Yo voy a creer que Dios, ¿sí? Es el que hace todas las cosas y me dictamina y me pone mandamientos, leyes, estatutos para yo poder cumplir. Que es el Espíritu Santo quien me guía hacia toda verdad y hacia toda justicia. Amén. Que me convence de justicia, pecado, juicio. Y que Dios usa el Espíritu Santo, ¿sí? En mi oración, por ejemplo, para pedir como conviene. O sea, Dios a través del Espíritu Santo me da las cosas espirituales que yo no sé. Bueno, mi fe se está basando en eso. Amén. Yo voy camino por un buen camino. Ahora, si en mi fe me dicen, hermano, declare, usted está enfermo, declare sanidad. Hermano, usted le falta plata, declare prosperidad. Por más que yo declare, por más que yo lo diga, si es voluntad de Dios de tenerme pobre, me va a tener pobre. Y si es voluntad de Dios que yo esté enfermo, y me va a tener enfermo por más que yo declare. Entonces, ¿qué doctrina estoy recibiendo yo? ¿Estoy recibiendo la doctrina de la prosperidad? ¿Estoy recibiendo la doctrina de que yo le compro a Dios con plata? O sea, que mientras más dinero yo ponga, yo lo compro a Dios o Dios me va a obedecer. ¿O la doctrina bíblica, que es a través de mi arrepentimiento obtengo el perdón de Dios? Que a través de la búsqueda constante yo voy a estar en amistad con Dios, que a través de mi oración voy a ser oído. Entonces, ¿qué doctrina estoy siguiendo? Y por misericordia, Dios nos escucha y nos responde. Carlos, bueno, estuvimos hablando de la salvación, se estuvo hablando de la salvación, de la oración, hoy tratamos la fe. Y la fe necesita obras. Amén. Y una de las obras, o las obras, sería la obediencia. Pero eso lo vamos a ver en el siguiente video. Y vamos a tratar acerca de este tema que es importante también, la obediencia. No te alejes, fortaleza mía.